Elizabeth Castro, PhD en Comunicación e Información Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Docente universitaria de las cátedras de Relaciones Públicas, Géneros Periodísticos, Información Periodística Especializada, Investigación y Proyectos en la Escuela de Comunicación y docente de Antropología y Ecología Humana en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2010-2014. Docente universitaria de Teorías de la Comunicación, Semiótica, Relaciones Públicas, Expresión Oral y Escrita, Publicidad, Proyectos de Investigación en la carrera de Diseño y Publicidad, docente de Discurso, Texto y Comunicación en la Facultad de Posgrados de la Universidad Técnica del Norte, 2024, hasta la fecha. Es coautora del libro Colección de Comunicación Estratégica 2021 de la Universidad Técnica Particular de Loja, Observatorio de Comunicación. Autora de la investigación titulada Comunicación Institucional y Plurilingüismo en el Ecuador, estudio de las lenguas ancestrales como soporte vehicular de la comunicación de gobierno. Vamos, Elizabeth, gracias. Necesitamos normativa para tratar las fake news. Adelante. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Elizabeth Castro. Veo rostros conocidos, colegas periodistas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes en esta tarde y también con el selecto grupo de panelistas. Bueno, en realidad parece que me han dado con un dardo con este tema que me pusieron a desarrollar porque puede resultar un poco polémico hablar de la necesidad de una normativa justamente para evitar las fake news, ¿no? Y en ese sentido, pues me he permitido anticiparme a un resumen de lo que ya justamente hablaron nuestros panelistas. Sabemos lo que son las fake news, son noticias falsas, información que carece de veracidad y bueno, pues algo que yo he añadido justamente a esto es que lastimosamente también se han convertido en estrategia política de la más vil, en la mayoría de los casos cuyo objetivo es desprestigiar a uno para enaltecer al otro, ¿no? Estas son divulgadas por medios digitales y otros mecanismos donde no se puede ejercer control. Justamente abordar esta temática va direccionado a ello. No podemos ejercer control de lo que implica realmente algo que se nos olvida o que se nos está olvidando desde que comenzaron a recortar la ley de comunicación en el Ecuador. Y digo recortar porque realmente la han hecho pedazos y ahora mismo poco o nada existe sobre un control sobre los medios convencionales, mucho menos sobre lo que no está dentro de esta ley, que es el uso de Internet y bueno, pues las redes sociales como tal. Algo adicional que también ya lo desarrolló Hernán, que nos habló algo sobre la posverdad como concepto, aquel que intenta manipular las emociones. Y bueno, pues vincularlo un poco al tema de las fake news, especialmente en la época de campaña electoral, ¿no? Donde se dicen grandes mentiras que jamás se cumplen. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, en resumen, ¿qué son estas fake news sobre las cuales tendríamos que trabajar? Porque primero hay que entender para luego poder promover alguna normativa que intente regular. Sátira o parodia no pretende causar daño o engaño. Contenido manipulado en cuanto a información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Contenido engañoso, se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar, que esto pues lo vimos en las últimas campañas electorales. Contenido impostor es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. También en Imbabura se ha dado este tema de, me parece que el Diario Norte tenía un medio digital justamente enmarcado en esto, contenido falso, tomándose la imagen de un medio de prestigio. Contexto falso, cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Ok, hasta ahí. Sigamos, por favor. Entonces, entendiendo todo esto como las fake news,
que no es únicamente hablar de una noticia falsa o inventada, sino tiene diferentes características, no todas son iguales. Hablemos un poquito sobre los medios convencionales y digitales, y he querido topar esta data porque es importante hacer una comparación del registro de los medios que bueno, pues durante los años 2018 y 2019 manejaba la Cordicom. Si ustedes pueden observar allí, en relación justamente donde se está difundiendo estas noticias falsas o estas fake news, es justamente en los portales de internet, ¿verdad? Y ahí podemos revisar que registrados formalmente medios digitales tenemos en el 2018 93. Y bueno, pues ahí pueden ustedes también observar alguna data interesante sobre los registros de radios, impresos, televisión, audio y video por suscripción. Y lo que nos interesa ahora justamente por el medio o el canal a través del cual se están difundiendo las fake news, que es el internet, tenemos ahí un 7.69% que corresponde a 93 medios registrados. Vamos a revisar ahora lo que ocurre en el 2019. Vamos a bajar, por favor. Y miramos que en portales informativos en internet aparecen apenas 44. Yo creo que ahí puede estar una respuesta justamente a la informalidad con la que se están manejando muchos medios de comunicación a nivel digital, ¿no? Y bueno, pues la valoración justamente en la parte inferior la he colocado. Como se puede apreciar, en 2019 existió un incremento importante en el registro de medios radiales impresos, pero eso no ocurrió con los medios digitales, que disminuyó casi a la mitad en el 2018. Creo que como periodistas, como comunicadores, podemos hacer nuestra valoración al respecto. ¿Por qué les cito esta data? También porque no existen muchos registros con respecto a información vinculada con medios digitales, porque están fuera del mapa. Si no están dentro del mapa, difícilmente vamos a poder controlar. Ahora, eso con respecto a los medios digitales, porque como bien decía una de las expositoras, ahora casi todos los medios se dicen digitales, tienen un teléfono celular, rec, a grabar, o play o un live y a difundir. Y ustedes y yo sabemos que eso no es comunicar, no es hacer periodismo, no es una manera formal ni seria de realizar el trabajo como tal. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, ahora, les di este antecedente para poder hablar de una normativa legal en relación a fake news. Pasemos, por favor. Bueno. Estoy citando algunos parámetros a considerar justamente para pretender buscar algo que hacer respecto a controlar las fake news. Que entender el tema desde el ámbito de la construcción discursiva realmente sí causan un perjuicio enorme a la opinión pública y a las personas como tal dentro de un contexto de la vida política, por ejemplo, ¿sí? Hay que ser muy claros en eso. Y en ese sentido, pues estoy planteando esta descripción para ver si es que algo podemos hacer. En ese algo, no únicamente estamos nosotros como periodistas o como comunicadores, sino también desde otros espacios para realizar este análisis. Y he colocado ahí el caso Brasil, que no sé si ustedes conozcan, pero existe un proyecto de ley que propone regular las plataformas digitales y establece reglas para la moderación de contenidos en redes sociales y servicios de mensajería. De alguna manera ellos están intentando hacer algo con respecto a las fake news, sin meternos en el ámbito político de Brasil ni nada que se le parezca, pero existe ya una pretensión vinculada con el control de estas noticias falsas que se difunden. Lo otro es también pensar y analizar en torno al temor ante la implementación de una normativa. Siempre vamos a encontrar por ahí quien se oponga o quien esté a favor, ¿sí? Sin embargo, promover leyes vinculadas con el control de las fake news está estrechamente vinculado al tema de poner en riesgo algo que también nos descierne, la libertad de expresión. O que este asunto se maneje políticamente, como hemos visto que ha pasado durante todos estos años, durante varias décadas en realidad,
en torno al manejo político de algunas leyes y que la esencia de lo que implica evitar que circulen la información falsa, pues quede en entredicho. Es decir, que no se haga mucho, sino más bien un tema quizá de cumplimiento, de simbolismo, a lo que tiene que ver con el control. Yo en medios de comunicación he escuchado a varios asambleístas electos, por ejemplo, hablar de un tema de control de lo que se difunde en Internet, ¿no? Pero específicamente las fake news como que no entran mucho en la discusión porque realmente les ha servido como estrategia para posicionarse. Las fake news han sido estrategia política de muchos. Ok, normativa en Ecuador. Necesitamos una ley de comunicación. Eso en realidad no sé qué criterio merezcan ustedes. Después quizá pudieran opinar, pero en lo personal considero que no tenemos una ley de comunicación clara. No tenemos una ley que nos permita ejercer un trabajo periodístico en el caso de los que así lo hacen, o en el caso desde la institucionalidad, pues algo que permita tener quizá por ahí ciertas garantías de que la información que se difunde pues sea verificada. Ok. Entonces vamos con la parte de la formalidad. Tenemos dos ámbitos que trabajar. La formalidad en el tema de los medios digitales, páginas web, que están reguladas y que están plenamente identificadas. Con ellas podríamos trabajar. Pero ¿qué hacemos con la parte de la informalidad? Las cuentas en redes sociales, los perfiles falsos, los troll centers, con enfoques noticiosos, ¿sí? Porque tienen enfoque noticioso. Siga, por favor, la lámina siguiente. Y bueno, aquí sí van mis recomendaciones con respecto justamente a esto, pero no se ve nada. Permítanme. Bueno. Que los actores y grupos de interés, entre ellos la academia, debatan la pertinencia de la creación de una ley que integre la problemática de las fake news. Las fake news no solo tergiversan la realidad y manipulan la opinión pública, sino también ponen en entredicho el trabajo periodístico de aquellos que buscan informar cumpliendo la norma, la ética y los códigos deontológicos. Las fake news son sin duda alguna una infracción a la que hay que sacarle tarjeta roja y la sanción que corresponda sabiendo quién está detrás. Debería fomentarse el registro de los medios digitales y páginas de noticias sin tanta burocracia, porque también a veces es un problema, y tampoco con el afán de perseguir. El registro que busque ordenar y regular las formas en las que se emite la información. Aquí un énfasis entre lo que implica regular y coartar la libertad de expresión, que eso también creo que todos lo tenemos claro. Lo otro, lo de las redes sociales y la responsabilidad que tiene cada individuo de difundir contenido que atenta a la dignidad de las personas, eso ya está tipificado de alguna manera por el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país. Eso sería como recomendaciones respecto justamente a la posibilidad de pensar en una normativa que nos ayude a controlar el tema de las noticias falsas. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, pueden hacerlo, o si no, a través de la nota, si alguien tiene. Por favor, le pasamos el micrófono ya. Pablo. Pablo, allá está ya pidiendo el micrófono, la pregunta, por favor. Crúzale, por favor. Solamente me da su nombre y se identifica, por favor. Aló. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a la Unión Nacional de Periodistas por estos espacios que, como bien lo dijeron, son los sitios adecuados para debatir esto. Y justo mi pregunta va respecto a este tema, y se hablaba de la autorregulación tan necesaria por parte del ejercicio periodístico, porque depender del Estado también es un riesgo. Es una necesidad, sí, pero ahí la pregunta es, ¿quién será el maestro regulador? Si se le puede llamar así. Un consejo de sabios, periodistas que buscan sobresalir sobre otros, o estos sitios, estos gremios de periodistas que, como lo dijo, dentro de mi generación no me he sentido tan representado. Y un cuarto actor, y para preguntarle a quienes también son académicos y fueron en algún momento
¿Qué pasa con la academia? ¿Está divorciada la academia del ejercicio periodístico? Porque aquí, por ejemplo, no sé cuántos de los que estamos aquí en este foro son estudiantes de comunicación. No sé si se les hizo la invitación o me quedan debiendo de pronto los estudiantes de comunicación, que deberían estar aquí ellos primero, dando esas ideas nuevas. Que como decía, yo también soy de la onda de nuestro colega mexicano. A mí los jóvenes me dicen que estoy viejo, los viejos me dicen que todavía soy joven. Entonces, me quedan debiendo los estudiantes. Y la segunda pregunta es para nuestro colega mexicano respecto al tema de las fake news. Y yo quisiera que haga una reflexión en base a una película que es muy buena y que les recomiendo ver, que es La dictadura perfecta, y la construcción de los relatos a través de la famosa caja china, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también son justificadas estas noticias falsas o esta desinformación con un objetivo común por parte de los organismos de poder? Esas básicamente dos preguntas, y de nuevo felicitar por estos eventos que le hacen falta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, habíamos hecho las invitaciones pertinentes a las instituciones académicas, a los estudiantes, a los colegas y a todos. Ese ha sido primero nuestro objetivo principal. Así es que sí, con usted estoy de acuerdo, nos deben. Bueno, yo voy a responder lo primero y la profe responde el otro. A ver, la pregunta es compleja, ¿no? ¿De dónde procede esta autorregulación? Porque evidentemente no hay una respuesta. Yo por lo menos no tengo en este momento la respuesta. Lo que sí creo es que en los espacios donde nosotros estemos debemos de empezar a generar una conciencia propia. Hablamos siempre en Lupa Media sobre ser consumidores responsables de información, y eso implica tener, yo como persona, asumir una responsabilidad. Entonces, en este caso también es yo como periodista, ¿no? Asumir esa responsabilidad de repensar mi profesión, de cómo lo hago, tal vez en el espacio en el que yo esté, si es que tengo la oportunidad de estar en una posición de toma de decisiones dentro de un medio, también quizá generar esos procesos, ¿no? de autorregulación, pero evidentemente ponernos a discutir quién va o desde dónde partiría esto. Creo que ahí el primer paso sería empezar a hablar de nuestra representación como gremio, ¿no? Porque en este momento no existe. En este momento lo que existen son iniciativas privadas y pequeños gremios como que antes fueron muy fuertes, como es de aquí la misma UNP o el Colegio de Periodistas y tal, pero que quizá también hay que reconfigurarse y desde esos momentos empezar a plantear, ok, este es el primer paso, ¿qué hacemos en el siguiente, no? Y lo otro. Qué gusto conocerte, Santiago. Realmente ha sido un buen espacio para conocerte personalmente. Bueno, en realidad, desde el lado de la academia, creería que la academia per se no puede estar jamás desvinculada de estos temas de debate. Es una obligación que debemos tener y, lógicamente, creo que esa sinergia es muy importante para justamente evitar que existan protagonistas, entre comillas, de lo que vendría a ser un beneficio colectivo, ¿no? Realmente la academia debería ser un intermediario para la discusión de estos temas que son tan trascendentales en ese sentido. Y bueno, pues lo que tú decías lo abordabas desde la perspectiva de tu ejercicio profesional, ¿no? Porque sí, en realidad tengo muchos amigos que de hecho están acá, que se han dedicado al ejercicio periodístico y siempre tienen esta consigna o esta máxima que suelen decir: donde manda capitán no gobierna marinero. Y quizá desde esa perspectiva también la preocupación de quién lideraría esos espacios para la discusión de la autorregulación y de aquel maestro regulador que muy bien lo definías así, en el sentido de que quizá puede ser un riesgo que sea el propio Estado. Por eso es que desde la intervención y lo que me conllevó desarrollar aquella difícil pregunta si es necesaria una normativa legal para justamente controlar el tema de las fake news, consideraría que debe ser un equipo que esté compuesto por una diversidad de actores, justamente para evitar lo que tú tienes como preocupación esencial. Ok. ¿Alguna inquietud más? Ya, vamos por acá, por favor. Aló.
Buenas Con noches. usted terminamos. Con usted terminamos. Tengo unas dos preguntitas. Mi nombre es Jorge Rosero y no me dedico al periodismo, soy alguien que quiere aprender, ¿no? Y de aquí mi pregunta, porque a veces uno se comparte ideas, se comparte. Entonces yo quería preguntarle a la expositora Giselle Varela sobre el Fox Blockster que decía para contrastar lo que es la información. Uno. Y mi segunda pregunta es para Elizabeth Castro, que dice que la ley de comunicación realmente ahorita no sirve, se ha destruido. Yo solo quería preguntarle, o sea, ¿qué opinión le merece la ley de comunicación que había en la década perdida que dicen los pseudo periodistas con la creación del Consejo de Participación Ciudadana? Esas son mis preguntas. Vamos con usted primero. Muchas gracias por la consulta y creo que esa es una muestra de cómo la ciudadanía tiene que participar en justamente no permitir que haya… Perdón, más, hola, ya. Que no haya más noticias falsas o desinformación, ¿no? Ya hemos explicado cuál es la diferencia entre estas dos, pero en la práctica, en el día a día, en el cotidiano, somos nosotros como ciudadanos. Usted mismo lo dice, yo no soy periodista, pero recibo todas las noticias y recibo muchas veces estas cadenas, estos mensajes que se mandan por WhatsApp, por redes, en donde no sabemos si es verdad o mentira. Y como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de decir, a ver, hay ciertas características que nos dicen y nos ponen como unas banderitas de alerta, ¿no? Una, que son siempre titulares súper llamativos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, hemos descubierto el método para que se haga millonario y le vamos a decir en este momento las 3 cosas para que usted se haga millonario. Bueno, dudemos, ¿no? Porque la persona que se hace millonario no creo que esté pasando esa noticia en todo, en las redes o esto. O sí, hubo la erupción más grande y le ponen un volcán que no es ni siquiera el que está erupcionando, ¿no? Le ponen otras noticias y todo. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Cuando vemos estas noticias espectaculares, dudar, siempre duden y averigüen si esto es o no. Y para averiguar también hay los buscadores. Lamentablemente estamos todos metidos en la misma burbuja que es el internet y las redes digitales controlados por las mismas personas y los mismos poderes que nos permiten buscar hasta donde nos dejan ellos buscar, ¿no? Entonces, pero se puede sacar información y se puede revisar algunos de los datos. En CIESPAL tenemos también algunos espacios que son cursos abiertos, que ustedes pueden seguirlos, no tienen ningún costo, están en el canal de YouTube de CIESPAL, el curso se llama de fact-checking y fake news. Entonces, ustedes lo pueden ver, hay profesores y profesoras de varios países de Latinoamérica que te enseñan cómo hacer estas verificaciones. Y por ejemplo, estos no son solamente hechos para periodistas y comunicadores, sino para gente que quiere justamente aprender y ver cómo contrarrestar justamente esta plaga, ¿no? Que son estas noticias que tanto daño hacen a la sociedad. Hola, 1, 2, ahí. Estamos acá justamente conversando con Caro para responder su pregunta. Es complicado. Como decíamos, en papel una belleza, la ley orgánica de comunicación de la década a la que tú hacías alusión. En papel una belleza, pero en la práctica los periodistas la calificaron como ley mordaza por el exceso de control con respecto justamente a la difusión que existía en los medios. Y la sociedad como tal discutía el hecho de lo positivo de haber normado los contenidos en los medios de comunicación en función justamente al rol que tienen los medios convencionales de educar. Entonces creo que habría que analizarlo desde varias aristas. Y lo que yo decía con respecto a que esta ley orgánica de comunicación fue poco a poco siendo mutilada,
justamente por las conveniencias de los gobiernos de turno. Desde la época de Lenin comenzaron con el recorte, luego en la época de Lasso, también por temas políticos, y me parece que también por un tema de acuerdo con ciertos medios de comunicación, continuaron con ese recorte y ahora tenemos algo así como una ley de comunicación incompleta, sobre la cual habría que trabajar. Entonces, con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación, en esencia, tenía buenas intenciones, pero en la práctica era una contradicción con respecto al manejo de información en los medios. Espero haber dado respuesta a tu inquietud. Ok.